en esta oportunidad tan preciosa en que tenemos el servicio de Santa Cena. Es para mí siempre un gusto compartir la palabra con usted, sabiendo que estamos muy necesitados. Tal vez no podemos estar unidos físicamente, pero lo estamos en el Espíritu. Esa es la forma en que tenemos que estar en este tiempo, mientras que el Señor nos liberta y nos da esa paz para poder reunirnos de nuevo. Así que quisiera empezar en esta hora con una oración. Quisiera orar por todas las personas que están pasando por una situación difícil, ya sea que tengan algún pariente enfermo, ya sea que no tengan trabajo, ya sea que estén pasando por una situación de cualquier tipo que sea difícil. Así que le pido que me ayude a orar, asimismo que me ayude a orar por la palabra que vamos a recibir. Padre bendito, Dios todopoderoso, gracias te damos, Señor, por este día y por esta hora en que tú nos has reunido espiritualmente para glorificar tu nombre, Padre. Te venimos pidiendo, Señor, por cada una de las personas que está pasando por una necesidad, sea cual fuere, si hay algún enfermo en la familia, Padre, te pedimos, Señor, que tengas misericordia, así como tengas misericordia, Señor, de nuestra tierra. Bendecimos esta nación y bendecimos las naciones de la tierra, clamando, Señor, porque venga un espíritu de arrepentimiento y conversión para que tú, Señor, sane nuestra tierra. Gracias, Señor. Asimismo te pedimos, Padre, que bendigas esta palabra que vamos a compartir para que sea de bendición a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pues, amados, en esta oportunidad quiero presentarles la nueva revista de El Faro. Hemos estado trabajando para que puedan ustedes tener acceso a esta revista, y les pido que la tomen en cuenta. Como les digo, es un trabajo arduo el que se hace y es una bendición para nosotros. Y en esta oportunidad tenemos un tema que sé que va a ser de mucha bendición y hemos titulado muy impresionante, hermano, de las cosas que Dios hace y las cosas que hace a través de sus siervos. Y tenemos en esta oportunidad pues las cosas que Dios hizo con algunos hombres como Moisés, como Elías, como el mismo Señor Jesucristo que paró la tempestad. Entonces usted va a ser testigo de las obras de nuestro Dios y le pido que la baje y que la comparta. Si usted la puede compartir, hermano, va a ser de una gran bendición. La vamos a poner en la página de la iglesia, la vamos a tener en Facebook, la vamos a tener en el chat de la iglesia, en todas partes, para que usted pueda leerla y compartirla. Por favor, le suplico que la comparta con toda la gente que pueda, porque esta es una bendición que Dios nos ha dado para usted. Gloria a Dios. Así que, bueno, sin más, vamos a ir al estudio de la palabra y vamos a empezar. Le pido que en este momento, si usted no tiene todavía sus elementos, su pan y su vino cerca, pues que lo traiga, y si tiene alguna nota para escribir sus notas, pues también lo haga, ¿verdad? En este momento, mientras vamos a empezar. Y quiero ir a la palabra. El tema de hoy yo le he titulado Los expertos, y vamos a ir para eso a Deuteronomio capítulo 1 y versículo 11 al 13. Y dice la palabra que el Señor, el Dios de vuestros padres, os multiplique 1000 veces más de lo que sois y os bendiga, tal como os ha prometido. ¿Cómo puedo yo solo llevar el peso
y la carga de vosotros y vuestros litigios? Escoged de entre de vuestras tribus hombres sabios, entendidos y expertos, y yo los nombraré como vuestros jefes. Gloria a Dios. Esta es la palabra que habla Moisés al pueblo de Dios. El Señor bendice al pueblo. El Señor trae una bendición sobre el pueblo. El Señor había multiplicado al pueblo grandemente en Egipto. Y ahora dice la bendición de Moisés: que el Señor, el Dios de vuestros padres, os multiplique 1000 veces más de lo que sois y os bendiga, tal como ha prometido. Ese es el clamor, esa es la oración de nosotros por el pueblo de Dios. Que el pueblo de Dios crezca en todas partes, que el pueblo de Dios se multiplique. Amados hermanos, esa debe de ser nuestra bendición. Orábamos el día de ayer en el ayuno y pedíamos al Señor porque nos mande obreros, porque decíamos que la mies es mucha y los obreros son pocos. Que el Señor acrecente el pueblo de Dios en esta nación, que acrecente hombres y mujeres temerosos de Dios, hermano. Eso es lo que necesitamos, porque usted sabe que en este tiempo pues estamos nosotros sufriendo una situación que se ha dado, y sabemos que el Señor envía su forma de corrección a la tierra a través de situaciones como esta, para que nosotros volvamos a Él. Y si su pueblo vuelve al Señor, Él sanará nuestra tierra. Y entonces dice: que el Señor, el Dios de vuestros padres, os multiplique 1000 veces más de lo que sois y os bendiga tal como lo ha prometido. Dios ha prometido bendecirnos. Dios ha prometido que nos va a llenar con su Espíritu Santo, con su bendición. Y entonces Moisés hace la pregunta: ¿cómo puedo yo solo llevar el peso y la carga de todo este pueblo? Y entonces el Señor le dijo: escoged de entre vuestras tribus hombres sabios, entendidos y expertos, y yo los nombraré como vuestros jefes. Entonces aquí estamos hablando de los ministros, que tienen que ser hombres entendidos y expertos en la palabra de Dios. La palabra que se usa aquí como experto es la palabra yada, y si usted está anotando, es la 3045, H3045. Esta palabra tiene muchas acepciones, ¿verdad? Pero una de ellas es ser experto, conocer mediante la experiencia de ver. Entonces, amados, yo les he compartido en muchas oportunidades cómo es que el Señor me llamó al ministerio. El Señor me llamó estando yo sentado en una silla, ¿verdad? En la congregación a la que yo asistía. El Señor empezó a hablar a mi corazón de la necesidad que había de levantarse como un ministro. Y hermano, para mí fue difícil eso. Fue difícil tomar el llamado del Señor y levantarme para servirle. Fue difícil, fue una lucha en mi corazón, una lucha que no fue de un día, sino que fue de mucho tiempo. Mucho tiempo el Señor me decía: vas a servirme, me profetizaban, hermano. Me profetizaban y yo decía: algún día yo voy a servir al Señor, algún día yo voy a... Y no era que no lo estuviera sirviendo, porque en la congregación donde yo estaba, servía al Señor constantemente, todo el tiempo, pero el Señor quería otra cosa. Entonces vine yo a servir al Señor, y hermano, le puedo decir que con lo que yo había visto de mis pastores,
con la forma que mis pastores me enseñaron la palabra de Dios, así yo también la comparto. Entonces nosotros, hermanos, amados, debemos de llegar a ser hombres entendidos y expertos, hombres entendidos y sabios a través de la experiencia que Dios nos ha dado, a través de la experiencia que hemos recibido. Yo le puedo decir que doy gracias a Dios por aquellos hombres que han sido mis pastores, que tal vez algunos de ellos ya no están en esta tierra, ya están con el Señor. Yo bendigo a toda esa gente. Yo bendigo a los hermanos que me trajeron a mí al Señor. Yo bendigo a esos hermanos que luchando por predicar la palabra, un día me la predicaron a mí. Yo no sé si usted está agradecido, si usted recuerda a esas personas que un día le predicaron a usted la palabra. Yo le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes y también doy gracias a Dios por las personas por las cuales ustedes vinieron al Señor. Bendigo a esos siervos y a esas siervas que el Señor ha traído, que tal vez no tienen un púlpito como este, que tal vez, hermanos, su púlpito es un puesto en el mercado, tal vez es un trabajo en una oficina, yo no lo sé, pero el Señor sí lo sabe y sabe por qué lo puso a usted donde usted está. Hace unos días oía a una hermana y la hermana me decía: pastor, yo quisiera que el Señor me dijera por qué estoy viva, por qué me trajo a esta tierra. Pero una de las razones por la cual el Señor nos trajo a esta tierra es para compartir con todos lo que hemos recibido. Hemos recibido un mensaje maravilloso. Hemos recibido una noticia que transformó nuestra vida. Nosotros no debemos de callar, sino que debemos de dar esa palabra que el Señor nos ha dado. Entonces, pero, fíjese usted que dice la oración de Moisés y la respuesta del Señor: escoged de vuestras tribus hombres sabios, entendidos y expertos. Entonces, hay tres cosas que nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos haga sabios, entendidos y expertos. Wow, hermano, dirá usted, eso es impresionante, pero creo que yo ni conozco la palabra. Pues precisamente por eso es que hoy estamos reunidos delante del Señor para estudiar su palabra, para saber cómo nosotros nos podemos convertir en hombres sabios y entendidos. Como la sabiduría de Dios, usted sabe que la sabiduría de Dios es Jesucristo. Y hoy, cuando tomemos el pan y el vino, estamos recibiendo la sabiduría de Dios. Entonces lo que tenemos que abrir es nuestro corazón. Como dice el libro de Romanos capítulo 12, no os conforméis a este siglo, sino que sed transformados mediante la renovación de vuestra mente. Entonces, hoy tenemos que ser entendidos y abrir esa mente que Dios nos ha dado para entender su palabra. Debemos, hermano, de entender la palabra del Señor. Si usted tiene alguna duda, si usted tiene alguna pregunta, por favor, envíenos sus preguntas. Envíenos las dudas que salgan de su corazón acá a la iglesia. Estamos dispuestos a recibirlas y sobre todo a responderle con la ayuda del Señor y de su Espíritu Santo. Entonces, fíjese usted que dice que nosotros tenemos que buscar hombres que sean sabios, entendidos y expertos. La sabiduría viene de Dios y el Señor dijo: el que no tenga sabiduría, que se la pida al Señor. Entonces, el primer requisito de esta Santa Cena que vamos a tomar es que nosotros le podamos pedir al Señor que nos llene con su sabiduría, porque Él nos escogió. Dice: escoged de vuestras tribus hombres sabios. Entonces, tal vez no hemos llegado a ser de las tribus, digamos, de las diferentes congregaciones, de los pueblos que el Señor tiene sobre la tierra. Luz de las Naciones es una tribu.
nosotros pertenecemos a parte del cuerpo de Cristo, pero somos una casa espiritual. Somos una casa que se está construyendo. Cada uno de nosotros somos una casa del Señor, pero también somos una piedra viva que entre todos construimos esta casa. Todos nosotros somos la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces, sigamos adelante. Dice la palabra en Génesis 30, 14. Si está anotando, Génesis 30, 14. Dice así: fue Rubén en los días de la cosecha del trigo y halló mandrágoras en el campo y las trajo a su madre Lea. Entonces Raquel dijo a Lea, usted sabe que Raquel y Lea eran esposas de Jacob y Rubén era el primogénito de Jacob, era hijo de Lea. Entonces cuando Rubén sale al campo, encuentra unas mandrágoras. Estas frutas tal vez no son muy conocidas o tal vez tienen otro nombre en estos países, pero son muy propias del Medio Oriente, del lugar donde está Israel. Entonces, ellos comían esta fruta, era una fruta muy apetecible porque tiene una característica médica. Se usa, la mandrágora se usa como una comida, un medicamento, digámoslo así, que servía incluso para cuando operaban a una persona. Póngase usted, allá no tenían anestésicos, entonces usaban esta mandrágora porque la mandrágora es algo que adormece a las personas, pero también está relacionada íntimamente con la fertilidad. Entonces Rubén encontró estas mandrágoras y las trajo y se las llevó a su madre, a Lea. Y entonces Raquel, la otra esposa de Jacob, que era la favorita de Jacob, ¿verdad? Usted sabe que Jacob pues, se casó primeramente le dieron a la hija mayor de Labán, que era Lea, pero Jacob no amaba a Lea. A quien él amaba era a Raquel, y entonces él vivía con Raquel. Pero viene Rubén y le lleva a Lea las mandrágoras, y cuando Raquel las ve, dice, se me antojan a mí unas mandrágoras. ¿Por qué no pedirle a Rubén que me dé esas mandrágoras? Entonces dice así: dame, te ruego, de las mandrágoras de tu hijo. Eso le dice Raquel a Lea. Pero ella le respondió: ¿te parece poco haberme quitado el marido? Entonces Lea dice: si primero me casé yo con Jacob y me quitaste a mi hijo y ahora te quieres comer hasta estas mandrágoras. Entonces le dice: me quitarás también las mandrágoras de mi hijo. Y Raquel dijo: que él duerma pues contigo esta noche a cambio de las mandrágoras de tu hijo. Entonces lo que estaban haciendo era un negocio. Le dice: tú me das las mandrágoras a mí y yo te doy a mi esposo esta noche. Entonces sigamos adelante. Dice así: y cuando Jacob vino del campo, Jacob estaba trabajando, no sabía los negocios que tenían sus esposas, hermano. Pero dice: y cuando Jacob vino del campo por la tarde, Lea salió a su encuentro y le dijo: hoy, esta noche, debes allegarte a mí, porque ciertamente te he alquilado por las mandrágoras de Rubén mi hijo. Y él durmió con ella aquella noche. Y escuchó Dios a Lea. Mire, esta es la parte interesante de todo este relato. Que Dios le escuchó a aquella mujer que estaba clamando, que estaba diciendo: yo quisiera sentirme amada, yo quisiera. Y esa es la figura, es una figura, hermano, para nosotros, es figura de la iglesia. Es figura de la iglesia que está pidiéndole al Señor y le dice: Señor, ven,
hoy ven conmigo porque yo quiero dar fruto, yo quiero darte descendencia. Mire, Lea era una mujer muy fértil, hermano, y Raquel no podía tener hijos. Entonces, Lea, hermano, mire cómo es de maravilloso Dios que una noche duerme con Lea y hermano, ese Jacob que era especial para tener hijos, hermano, inmediatamente concibe Lea en su vientre. Y dice así: y cuando Jacob vino del campo por la tarde, Lea salió a su encuentro y le dijo: debes llegarte a mí, porque ciertamente te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Y él durmió con ella aquella noche. Escuchó Dios a Lea, y ella concibió y dio a luz el quinto hijo de Jacob. Esto es muy interesante, porque aquella mujer quedó embarazada del quinto hijo de Jacob con Lea, y era el noveno hijo para Jacob. Job tenía 8 hijos antes de este, ¿verdad? Entonces, fíjese usted que este hijo que iba a nacer era el quinto hijo de Jacob, el quinto hijo de Lea, el quinto hijo de Jacob, perdón. Y entonces este número 5 es muy importante. ¿Por qué? Porque el 5 es figura de los 5 ministerios, pero también es el número de la gracia de Dios. Es el número que tiene relación con la gracia de Dios. Prosigamos. Dice: y Lea dijo, Génesis 30, 18, y Lea dijo: Dios me ha dado mi recompensa, porque di mi sierva a mi marido, y le puso por nombre Isacar. Isacar es el nombre de aquel que había nacido, que había resultado pues naciendo de esa relación de Lea con Jacob. Dios le dio una recompensa, y entonces el nombre de Isacar es el 3485, y fíjese usted que quiere decir él traerá una recompensa. Entonces el quinto hijo de Jacob tenía una relación con lo que es la bendición de Dios, la recompensa. Y entonces Isacar significa él trae una recompensa, pero también significa hombre de alquiler, hombre alquilado. Entonces, una de las acepciones de Isacar quiere decir es un hombre que es un siervo. Entonces, ese es el fundamento de todo lo que vamos a hablar, porque se acuerda que iniciamos diciendo que decía Dios que buscara hombres sabios, expertos y entendidos, ¿verdad?, dentro de las tribus. Y entonces el Señor le da a Lea un hijo que se llama recompensa, pero también es un hombre de alquiler, es un siervo. Génesis 49, 14 dice así: y esto, hermano, es lo que Jacob antes de morir le dice a cada uno de sus hijos. Usted sabe que Jacob trae una bendición a cada uno de sus hijos antes de morir, ¿verdad? Y entonces le dice, cuando le toca el turno a Isacar, le dice: Isacar es un asno fuerte. Hermano, para nosotros, imagínese usted que de herencia nos digan eso, hermano, que nos digan que somos unos asnos, hermano, no, tal vez como entendemos nosotros no nos gustaría mucho. Y entonces dice: Isacar es un asno fuerte echado entre los apriscos. Al ver que el lugar de reposo era bueno y que la tierra era agradable, inclinó su hombro para cargar y llegó a ser esclavo en trabajos forzados. Entonces, mire la profecía de Jacob, hermano, parecía un insulto prácticamente, pero
entendemos lo que el Señor quería decir. Porque fíjese usted que realmente en aquel entonces no habían medios de transporte como los que hay en la actualidad. Entonces, tener un burro era una bendición, hermano. Tener un animalito de carga. Y fíjese que los burros no son como un caballo, que el caballo es muy fuerte, tiene un carácter fuerte. Por eso es que el caballo es figura del orgullo. Pero el asno es figura de la humildad. Y entonces acá dice que Isacar es un asno, dice, es un asno fuerte. Entonces le estaba diciendo que era un hombre humilde, pero fortalecido en el Señor. Entonces dice, tu lugar es echado en los apriscos. Y los apriscos son los lugares donde se guardan las ovejas. Usted sabe que un aprisco es como decir un corral para las ovejas. Entonces estaba diciendo, tú vas a estar en medio de las ovejas. Entonces prácticamente le estaba diciendo a Isacar que lo iba a nombrar un ministro, un pastor que cuidara las ovejas. Y entonces ese iba a ser su lugar de reposo. El lugar de reposo del pastor, hermano, es la casa con las ovejas, es el aprisco. Y realmente le puedo decir eso, que a mí en lo personal como su pastor, hermano, me hace mucha falta. Me hace mucha falta estar en la casa del Señor con el pueblo de Dios. Y entonces realmente es una bendición la que el Señor le da a Isacar. Y le dice, al ver que el lugar de reposo, mire, entonces la casa del Señor, el aprisco, es un lugar de reposo. Y realmente, hermano, necesitamos entrar en la casa del Señor para tener este reposo. Dice, al ver el lugar que el reposo era bueno y que la tierra era agradable. Entonces, cuando el Señor nos puso en la congregación, hermano, nos dio un aprisco donde las ovejas están cubiertas, donde hay un resguardo, donde hay cobertura, pero también la tierra es agradable. Es una tierra que fluye leche y miel. Cuando usted trae su ofrenda a la casa del Señor, hermano, está sembrando una semilla en buena tierra. Y yo sé que esta casa, que este ministerio, hermano, y no porque yo sea el pastor, sino que yo sé que esta casa la está levantando el Señor para que sea bendición, no solamente para nosotros, sino que para las naciones de la tierra. Al ver que el lugar de reposo era bueno y que la tierra era agradable, inclinó su hombro para cargar. Y hermano, fíjese usted que el hombro, nuestro hombro, es figura de responsabilidad, es figura de autoridad, es figura de poder. Entonces el Señor nos está dando una responsabilidad a nosotros, porque sobre el hombro vamos a cargar, mire como dice aquí, y llegó a ser esclavo en trabajos forzados. Entonces el Señor nos está llamando a ser todos, a cada uno de nosotros, ministros competentes del nuevo pacto. Usted dirá, no, pero es que a mí el Señor no me llamó a eso. Yo estoy muy contento en una silla. Sí, puede estar muy contento en una silla, hermano, pero aquí el que nos sirve, nos sirve. Cada uno de nosotros, Dios nos escogió para servirlo a Él, ya sea que esté en la silla o ya sea que esté en la alabanza, ya sea que esté en la predicación. El Señor nos ha llamado a todos a presentarle al Señor nuestro servicio. Entonces, si usted está en una silla, tal vez su trabajo, hermano, lo hace toda la semana. Usted está trabajando y con la bendición que el Señor le da a usted, trae un diezmo, trae una ofrenda a la casa del Señor, porque tal vez no puede trabajar en la casa del Señor todo el día, pero puede traer su contribución. Entonces esa contribución va a servir para que nosotros podamos seguir adelante. Entonces no diga que no puede trabajar para el Señor. Amén. Sigamos adelante. Y entonces fíjese usted que también
cuando Moisés estaba por morir, el Señor le pone palabras de bendición para las 12 tribus. Pero como en esta oportunidad lo que nos interesa es acercarle el zoom a la tribu de Isaacar, quiero que veamos cuál fue la bendición que el Señor le dio a Moisés para la tribu de Isaacar. Pero la tribu de Isaacar estaba cercana a la tribu de Zabulón. Entonces el Señor les da a ellos dos una palabra compartida, una palabra de bendición. Entonces fíjese usted que Zabulón dice que había oscuridad antes. Había oscuridad, pero vino la luz, y la luz llegó hasta la tribu de Zabulón, más allá del mar, dice. Entonces, esa luz obviamente está hablando de nuestro Señor Jesucristo, que iba a venir a estas tribus. Y entonces dice, y de Zabulón dijo: alégrate, Zabulón, en tus salidas, e Isaacar en tus tiendas. Entonces el Señor había hecho a la tribu de Zabulón marineros, mientras que a la tribu de Isaacar los había hecho agricultores. El Señor le dio de todas las tribus de Israel a la tribu que mejor, que quedó mejor, digámoslo así, fue la tribu de Isaacar, porque le tocó la planicie de Jezreel, le tocó cerca en el valle del Jordán lo que le perteneció a Lot, ¿se acuerda usted? Entonces esa porción le tocó a Isaacar, le tocó una porción, como decía, una tierra de bendición, una tierra que fluye leche y miel. Esa es la tierra de Isaacar. Entonces, mientras que a Zabulón le tocó el mar, a Isaacar le tocó estar en sus tiendas, ser gente de tienda. Entonces fíjese usted que la palabra nos habla que Jacob, mientras que Esaú era un experto cazador. Fíjese la palabra, una vez más, estamos hablando del tema de los expertos. Esaú era experto en cacería, mientras que Jacob era experto en estar en las tiendas, en cuidar. Entonces Jacob se convirtió en un hombre de hogar, pues. Se convirtió en un hombre que era experto en cuidar la casa. Entonces fíjese que dice así: y de Zabulón dijo: alégrate, Zabulón, en tus salidas, e Isaacar en tus tiendas. Llamarán a los pueblos al monte, y ahí ofrecerán sacrificios de justicia. Entonces, tanto Isaacar como Zabulón eran aquellas tribus que estaban llamadas a juntar al pueblo. Dice, llamarán a los pueblos al monte. Entonces, ese es el trabajo de la tribu de Isaacar, era llamar al pueblo, hacer una convocación y decirle: subamos al monte del Señor, subamos a la presencia de nuestro Dios. Entonces nuestra tribu, la tribu, digámoslo así en figura, hermano, nuestra tribu, la tribu de Luz de las Naciones, es una tribu que está haciendo un llamado. A través de esta plataforma, nosotros estamos haciendo un llamado al pueblo de Dios para que nos levantemos y adoremos al Señor, para que le ofrezcamos sacrificios de justicia. Pues disfrutarán, dice, de la abundancia de los mares y de los tesoros escondidos en la arena. ¡Qué bendición! Entonces el Señor nos ha dado la bendición, tanto la bendición del mar como la bendición de la tierra. El Señor traerá su provisión sobre nosotros, traerá su bendición, nos llenará de su gracia y de su favor. Sigamos adelante. Vamos a Jueces capítulo 5 y versículo 15. Dice así: los príncipes de Isaacar estaban con Débora. Como Isaacar, así también Barak, al valle se apresuraron pisándole los talones.
Entre las divisiones de Rubén había grandes resoluciones de corazón. Entonces vemos acá cómo eran aquellos hombres de la tribu de Isaacar. Eran hombres que tenían un carácter fuerte, eran gente que tenía el pensamiento de ir hacia adelante. Y cuando en tiempos de Débora, Barak hizo un llamado para ir a la guerra. Entonces aquellos hombres, aquellos varones se levantaron a pelear y dijeron: nosotros vamos, no nos vamos a quedar nosotros en nuestra casa, sino que vamos a salir a pelear. Y entonces fueron con Barak y con Débora a pelear. Dice el día en que pelearon las estrellas, que pelearon las potestades. Ese día el Señor había enviado a sus siervos. Entonces, si nosotros somos de esa tribu, si nosotros fuimos llamados a esa tribu, nosotros también tenemos que tener la fortaleza en nuestro corazón para ser guerreros. Vamos a ir al primer libro de Crónicas, capítulo 12 y versículo 22. Mire lo que dice en primer libro de Crónicas 12, 22. Yo creo que está apareciendo en su pantalla también la información, la escritura, para que usted la pueda leer y la pueda pues cotejar, ¿verdad? Dice así: porque día tras día se pasaban hombres a David para ayudarlo, hasta que hubo un gran ejército, como un ejército de Dios. Y estos son los números de los escuadrones equipados para la guerra que vinieron a David en Hebrón para transferir el reino de Saúl conforme a la palabra del Señor. Entonces vemos acá el trabajo de la tribu, de las tribus primeramente. Cuando vieron que ya no era tiempo de Saúl, cuando se dieron cuenta y dijeron: este Saúl creo que ya va terminando su tiempo de ser rey de Israel. Ahora el Señor nos va a dar un nuevo rey. Entonces se unieron los hombres, mire, se fueron uniendo los hombres de las diferentes tribus y dijeron: ahora ya no vamos a estar con la casa de Saúl, sino que vamos a formar el ejército de David. Esto era importante. Entonces dice en primer libro de Crónicas 12:32, de los hijos de Isaacar, expertos en discernir los tiempos, con conocimiento de lo que Israel debía hacer. Sus jefes eran 200 y todos sus parientes estaban bajo sus órdenes. Aquí es donde se nos da, hermano, la revelación de cómo era en realidad la tribu de Isaacar. Entonces dice: estos hijos de Isaacar eran expertos en discernir los tiempos. Qué interesante, hermano. Esta unción de Isaacar es una unción extraordinaria. Entonces podemos ver que Isaacar tenía una unción profética, tenía una unción dada a la predicación de la palabra y la enseñanza de la palabra. Cuando hay una persona que usted considera: este hermano tiene conocimiento de la palabra y tiene sabiduría de Dios, entonces yo le voy a consultar para pedir un consejo. Ahí están estas personas. Entonces los de Isaacar tenían esa unción en ellos, la unción de que si el pueblo de Dios no sabía qué hacer, ellos sí sabían, hermano. Ellos decían: hoy vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Y dice que todos estaban bajo sus órdenes. ¿Por qué? Porque ellos eran expertos en discernir los tiempos. Y nosotros, amados, tenemos que aprender también a discernir los tiempos, a discernir este tiempo que estamos viviendo. Tal vez, hermano, a estas alturas del partido, usted dice: pero
Pero hemos estado con esta pandemia y estamos viviendo esta situación. ¿Por qué este año 2020 se volvió tan difícil, tan cuesta arriba? ¿Por qué tenemos que luchar tanto? Bueno, tenemos que discernir el tiempo, que es lo que el Señor nos está dejando decir. Yo le puedo decir a usted qué es lo que el Señor nos está diciendo. Este es un tiempo de preparación para nosotros. Este es un tiempo de gran preparación para el pueblo de Dios. Escúchelo bien, hermano. Usted que está ahí en su casa recibiendo la palabra, yo le pido a usted que abra su corazón y que se convierta en un experto. Que se convierta en un experto en el estudio de la palabra. Que se convierta en un experto en la oración. Hermano, este es el tiempo de orar. Este es el tiempo en que nosotros no nos quedemos callados. Yo he visto algunos videos, hermano, en las redes sociales, donde la gente en otros países, yo no sé si aquí, pero en otros países, salían a sus balcones y salían a adorar al Señor, hermano. Y se unía toda la gente de los edificios cercanos, o a cantar, o yo no sé qué, tocaban, ¿verdad?, un instrumento, y toda la gente aplaudía. ¿Por qué nosotros no lo podemos hacer? Si nosotros debemos de ser expertos en eso, en dar el mensaje de la palabra del Señor. Si usted toca un instrumento, hermano, no se me duerma, porque el día que el Señor nos llame, y hermano, yo sé que va a ser pronto. Yo sé que el día que el Señor nos llame a empezar de nuevo en la obra del Señor, a predicar la palabra y a reunirnos, hermano, ese día va a ser un día de gran bendición y gozo. Entonces nosotros tenemos que prepararnos. Ya ve usted que ahí estaba yo, ay Señor, y este año cómo va a ser el Abba Padre y esto y lo otro. Pero el Abba Padre no pudo ser este año. Pero eso no quiere decir que no va a ser, porque el Señor nos dará el tiempo para que le celebremos una fiesta al Señor. Yo no sé si usted, hermano, está dispuesto, pero yo estoy dispuesto en mi corazón a hacerle una fiesta al Señor. Entonces, el día, hermano, que el Señor nos dé la salida, ese día vamos a hacer fiesta. Así que prepárese usted, prepare primeramente su corazón, prepare su corazón, hermano, porque lo que viene, mire, aquí dice, de los hijos de Isaacar, expertos en discernir los tiempos. Cuando salgamos de esto, hermano, va a haber un crecimiento extraordinario del pueblo de Dios. Y el Señor necesita hombres y mujeres expertos para dar consejo a su pueblo. Entonces dice, de los hijos de Isaacar, expertos en discernir los tiempos con conocimiento. Fíjese que no solamente era decir, bueno, yo sé lo que va a pasar, lo que está sucediendo, esto y el otro. No, sino que dice, expertos en discernir los tiempos con conocimiento de lo que Israel debía hacer. Sus jefes eran 200 y todos sus parientes estaban bajo sus órdenes. Entonces, hermano, leímos que el Señor estaba tratando con Israel, y el pueblo de Dios había discernido que ya no era el tiempo de Saúl. Ahora el Señor les iba a dar un nuevo rey. Y entonces, ¿pero por qué razón? Mire lo que estaba pasando. Primer libro de Samuel, capítulo 15 y versículo 22. Dice así, y Samuel dijo, se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque la rebelión es como pecado de adivinación, y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Por cuanto has desechado, este es Samuel hablándole a Saúl, ¿verdad? Y entonces le dice Samuel a Saúl, por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que seas rey
Entonces Saúl dijo a Samuel: he pecado, en verdad he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras, porque temí al pueblo y escuché su voz. Entonces, el problema de Saúl era que no había confiado en el Señor su Dios, sino que había puesto sus oídos a la voz del pueblo. Y entonces el Señor dice: yo por esta razón te voy a quitar el reino, te voy a apartar. Y entonces, hermano, mire, aquellos hombres, los hombres de Isaacar y los hombres de las tribus de Israel, sabían que el tiempo venía para que se diera un cambio. Iba a haber un cambio de rey en Israel, iba a haber un cambio de autoridades en Israel. Y entonces aquel pueblo sabía eso. Ahora pues, te ruego que perdones mi pecado y vuelvas conmigo para que adore al Señor. Entonces, hermanos, ¿será que Samuel era a quien el rey tenía que acudir o tenía que acudir a Dios? Saúl no se arrepintió en su corazón, hermano. Lo único que quería, como decimos nosotros aquí, ¿verdad? Lo único que quería era taparle el ojo al macho. Y fíjese usted que dice: ahora pues te ruego que perdones mi pecado y vuelvas conmigo para que adore al Señor. Pero Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque has desechado la palabra del Señor y el Señor te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. ¡Qué terrible! Yo también te digo, perdón, aquí me pasé a otra cosa. Entonces, fíjese usted que el Señor estaba tratando con su pueblo, estaba tratando con el pueblo de Dios, con el rey que tenía. Y entonces los de Isaacar se levantan y dicen: nosotros nos vamos a unir a David. Entonces, hermano, ¿usted se va a unir al Señor también? ¿Hoy se va a unir al Señor? Como le decía yo, tenemos que analizar los tiempos. ¿A qué ejército se va a unir usted? ¿Al ejército del anticristo o al ejército de Dios? Porque aquí, hermano, no podemos, como predicaba hace unos días, ¿verdad?, frío o caliente. Entonces, ¿qué podemos ser nosotros? ¿De Dios o del anticristo? Ahora, esa es la disyuntiva, hermano. Yo creo que se ha acercado ese tiempo. Y entonces dice: cuando Samuel se volvió para irse, Saúl asió el borde de su manto y éste se rasgó. Y entonces Samuel le dijo: hoy el Señor ha arrancado de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo que es mejor que tú. De una vez se lo dice, hermano. De una vez le dice a Saúl: mira, ahorita ya no sos rey de Israel. Pero todavía, hermano, Saúl pasó muchos años ocupando el lugar de rey. Sí, ocupaba el lugar de rey, pero Dios ya no lo tenía a él en el lugar donde debía de estar. Entonces surge nuestro David, surge el Señor a quien nosotros servimos, hermano. Tenemos un Dios poderoso y a su Hijo Jesucristo. Y esa es la bendición, hermano. Mire, no hemos creído en un Dios de 5 centavos. Hemos creído en el Rey de Reyes y Señor de Señores. No es poca cosa nuestro Dios. Nuestro Dios, hermano, no es del tamaño de una medallita. Dios mismo, hermano, ha permitido que se forme los universos delante de Él. Y Él, hermano, ha retrocedido porque Él lo llena todo. Él está en todas partes. Nuestro Dios es un Dios creador, es un Dios que creó los cielos y la tierra, y Dios sigue creando. El Señor sigue haciendo más. ¿Cree usted que para Dios, hermano, hay escasez?
¿Cree usted que para Dios, hermano, tiene que ir a pedir un préstamo hoy al banco? Porque no, hermano. Para Dios, Él es el dueño del oro y de la plata. A Él le pertenece todo y Él sigue creando. Él sigue haciendo, hermano, universos. Hoy dice Dios, bueno, hagamos más soles, hagamos más lunas, hagamos más planetas. Hermano, Dios es así. Y Dios está haciendo algo en nuestro corazón, hermano. No sé si usted lo puede percibir, pero yo sí lo percibo. Yo sé que Dios está haciendo cosas grandes en nuestro interior, que Dios está haciendo cosas grandes en nuestro corazón. Dios está transformando nuestra vida. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que entregar nuestra vida al Señor. Tenemos que hacer un pacto de lealtad para nuestro Dios. Hay un canto que no sé si lo tradujeron alguna vez al español, pero se llama Alianza al Cordero. Ese canto es un canto maravilloso y nosotros debemos hoy hacer esa alianza con el Señor, una alianza de salvación. Amén. Sigamos adelante. Hasta aquí oí su amén, hermano. Mateo 16:15 dice: Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondiendo le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, amado, yo quiero que vea usted esto por un momento. Siempre hablamos de Pedro y de su revelación, y gloria a Dios, porque Pedro era uno de esos de la tribu de Isaacar que conocía lo que estaba sucediendo. Y Dios le da a conocer a Pedro los tiempos, lo que iba a venir. Entonces el Señor le dice a Pedro: Pedro, tenés que saber que las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. ¿A qué quiere decir eso, hermano? Quiere decir que Pedro iba a tener vacaciones pagadas a una isla del Caribe para irse a acostar en una hamaca. No, hermano. El Señor le estaba diciendo: Pedro, vas a tener guerra. Vas a tener lucha, vas a tener que sufrir por el evangelio, vas a tener que batallar. Sí, pero no te van a vencer. Hermano, esa es la bendición que tenemos como hijos de Dios, que aunque pasemos por luchas, aunque pasemos por batallas, hermano, no nos podemos dejar a vencer. ¿Por qué? Porque el Señor, nuestro Dios, está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Gloria al Señor. Entonces le dice eso a Pedro, y le dice además: mira, yo te daré las llaves del reino de los cielos. Vaya, entonces, hermano, algunos dibujan al apóstol Pedro, hermano, con unas grandes llaves, pero realmente las llaves las tiene la iglesia. Entonces nosotros tenemos las llaves de la vida eterna, del reino de los cielos. Y hoy, hermano, agarramos nuestra llave espiritual y abrimos la puerta para que el pueblo de Dios sea salvo, para que el pueblo de Dios reciba la bendición que necesita en este tiempo, la visitación del Señor, hermano. Tú que estás ahí en tu casa, que el Señor te visite, que el Señor llegue a tu casa y te bendiga, que esta noche, hermano, tengas sueños revelados, que tengas revelaciones del Señor, palabra de Dios, sabiduría de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Entonces Zacarías 9:9 dijo: regocíjate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey viene a ti justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Gloria a Dios. Entonces fíjese usted que este es Zacarías, el profeta Zacarías. Sabía que un día iba a entrar el Señor Jesucristo subido en un pollino, hijo de asna.
Entonces, le quiero preguntar, ¿cuál era la profecía para este hombre? ¿Cómo es que se llama? Isacar. ¿Cuál era la profecía? ¿Cómo le habían dicho a Isacar? Le habían dicho que era un asno. Entonces, fíjese usted que el Señor profetiza mucho tiempo después por el profeta Zacarías y dice: tu rey, tu Padre, tu Dios va a venir a ti. Y mire cómo le dice, por eso le dice: regocíjate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey, tu Dios, tu Señor viene a ti justo y dotado de salvación. Y usted sabe que la palabra salvación es la palabra Yeshua. Él es nuestro Salvador. Y entonces venía el Señor con una dotación de salvación, no solamente para la raza humana, sino que para toda, hermano, para todo el universo. He aquí, tu rey viene a ti justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Entonces, amado, aquí volvemos a recordar a Isacar. Isacar, la tribu de Isacar, que iba a poner su hombro, que iba a tener la carga, que se iba a volver un esclavo, que se iba a volver un siervo. Ahora, sobre ese esclavo, sobre ese siervo, sobre ese varón, sobre esa tribu, hermano, viene y dice: yo voy a ir sobre esa tribu montado. Yo me voy a poner sobre la tribu de Isacar. Sigamos adelante. Y dice en Mateo 21:1, dice así: cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, junto al monte de los olivos, Jesús entonces envió a 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y enseguida encontraréis un asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dice algo, decid: el Señor los necesita, y enseguida los enviarán. Entonces, escuche esta palabra que dijo el Señor: decid, el Señor los necesita, y enseguida los enviará. Entonces, hoy te digo a ti en figura, hermano, y que conste que no es a manera de insulto. Yo lo que te estoy diciendo es que el Señor nos dice a nosotros: el Señor te necesita. El Señor te necesita. El Señor nos necesita en este tiempo para que le sirvamos a Él. Gloria a Dios por eso, hermano. Yo me siento gozoso en este día por esta palabra, porque he entendido, hermano, que nosotros, como la tribu de Isacar, entendidos en conocer los tiempos y en saber lo que tenía que hacer el pueblo de Israel, hoy nos dice a nosotros que nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios, para que a su tiempo también nosotros seamos exaltados. El día que el Señor venga, hermano, vamos a entregar cuentas delante de Él. El día que el Señor venga, no te va a preguntar cuánto dinero tienes en tu cuenta, ni cuántas casas hiciste, ni cuántos terrenos tienes, ni cuántos vehículos. Algunos de ustedes dirán: ni cuántos aviones. Pero el Señor te va a preguntar: ¿qué fue lo que hiciste por mí? Entonces, hermano, este es el tiempo de Isacar para nosotros, una tribu profética, una tribu, hermano, que tiene que ser experta. Y el Señor nos quiere a nosotros dar esa experiencia, la experiencia de amar a Dios. Hermano, no hay cosa más preciosa. Mire, no hay cosa más maravillosa que amar a Dios. No hay nada. No hay nada en el mundo, hermano. Mire, usted se puede comprar un traje nuevo
y al día siguiente, hermano, ya se le encogió a la primer lavada. Usted puede comprar un carro nuevo, hermano, y no es que se lo desea a nadie, pero ¿qué tal que se lo chocan al día siguiente? Usted puede, hermano, comprar un palacio si quiere, pero hermano, todas las cosas pasan, todo pasa. Todo se va a quedar, hermano. No nos vamos a llevar nuestra casa, no nos vamos a llevar la corbata por muy buena que fuera. No, lo único que nosotros tenemos, por cierto, es que tenemos una casa en el cielo, hermano. Tenemos una tienda no hecha de manos, un edificio que el Señor tiene para cada uno de nosotros que le amamos. Entonces, sigamos adelante. Ya voy terminando, hermano. Dice en Mateo 21:4, esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, mira, tu rey viene a ti. Mire, eso, ¿cómo fue que Mateo lo entendió? Él entendió la profecía. Y entonces dice: decid a la hija de Sión. ¿Se acuerda que Zacarías había dicho eso? Regocíjate sobremanera, hija de Sión, porque tu rey viene a ti. Pero él dijo: humilde y montado en un asna y en un pollino, hijo de bestia de carga. Entonces se cumplió la profecía, hermano. Lo que el Señor habló en el principio a Isaacar, lo profetizó Zacarías y se manifestó en el Señor Jesucristo. Hoy en día, hermano, lo que Dios dijo, eso se va a cumplir. Lo que Dios dijo para ti, lo que dijo para mí, eso se va a cumplir, hermano, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Dios ha dicho sobre nosotros, hermano, se va a cumplir. Y esta casa, hermano, el Señor la acrecentará, la bendecirá, hermano. Nosotros vamos a ser millares de millares, porque el Señor así lo ha dicho. Eso fue lo que el Señor le dijo, no porque me lo haya dicho a mí, sino que porque eso se lo dijo, hermano, a un hombre que salió de Ur de los Caldeos y que no tenía hijos. Y el Señor le dijo: yo te haré padre de multitud de naciones. Hoy, hermano, nosotros como hijos de Abraham vamos a ver la bendición del tiempo final. Vamos a ver el avivamiento de este tiempo final. Vamos a ver la gloria de nuestro Dios antes que Él venga. Porque Dios, hermano, no es injusto de haber manifestado su gloria en todas las etapas de la humanidad y en el tiempo final no. No puede ser. También a nosotros, hermano, en nosotros se va a manifestar la lluvia temprana y la lluvia tardía. Gloria al Señor por eso. Sigamos adelante. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y Jesús se sentó encima. La mayoría de la multitud tendió sus mantos en el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y las multitudes que iban delante de él y las que iban detrás gritaban diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Gloria a Dios, hermano, gloria a Dios. Y cuando él entró a Jerusalén, toda la ciudad se agitó y decían: ¿quién es este? Y las multitudes contestaban: este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Gloria a Dios. Entonces, hermano, mire, el Señor Jesucristo es el Rey que viene sobre el asno. Y Él es el profeta de profetas. Y hermano, la palabra de Dios dice en el libro de Lucas que un día habían un par de discípulos de él
que se entristecieron porque había muerto el Señor. Y el primer día de la semana se fueron e iban por el camino a Emaús. Iban ellos caminando, hermano, cuando se les apareció el Señor. Y el Señor les dijo: ¿y a ustedes qué les pasa? Porque los veo tristes. Entonces les dice: ¿acaso tú eres el único forastero que no conoce lo que acaba de suceder en Jerusalén? Que a Jesús, dice, un hombre, un profeta, dice, poderoso en palabra, lo mataron. Aunque hay algunas de las mujeres que estaban con nosotros que dicen que Jesús resucitó. Y entonces Jesús les dice: ustedes sí que no agarran la onda. Ustedes no saben la palabra. Y entonces el Señor, hermano, como experto en la palabra, les empieza a abrir la palabra de Dios. Toda la palabra. Y desde Moisés les empieza a predicar, hermano. Dice que más o menos son unos cuántos kilómetros, no recuerdo cuántos, no podría mentirle, no recuerdo exacto cuánto es la distancia que hay entre Jerusalén y este lugar de Emaús, pero no era mucho, eran 11 estadios, me acuerdo, recuerdo esa medida. Tal vez eran un par de horas para llegar ahí. Y entonces en el camino el Señor les iba diciendo, el Señor les iba hablando con experiencia, hermano, la palabra. Y entonces dice que cuando llegaron, hermano, llegaron a su casa, el Señor hizo como que iba a seguir. Y ellos le dijeron: Señor, quédate con nosotros, que ya es tarde. Quédate, Señor, porque ya está atardeciendo. Pero ellos lo que querían era que Él les explicara. Y entonces dice la palabra, hermano, que se sentaron a compartir el pan. Y cuando el Señor partió el pan y les dio a ellos, sus ojos se abrieron. Sus ojos se abrieron y ellos dijeron: ¿no era el Señor el que estaba con nosotros? ¿No era que cuando veníamos caminando nuestro corazón ardía por Él y por su palabra? Amado, que nuestro corazón arda con la unción de la tribu de Isaacar, expertos en conocer los tiempos. Hoy el Señor está con nosotros y se sienta con nosotros y parte el pan con nosotros. Hoy no, mire, hermano, no me vea a mí, por favor. No vea al pastor en esta oportunidad, vea al Señor como que es el Señor mismo el que está trayéndole la Santa Cena. Es el Señor el que nos está hablando, es el Señor el que está trayendo el pan y el vino para que nosotros nos convirtamos en expertos, en entendidos y sabios en su palabra y en saber lo que tenemos que hacer. Gloria a Dios por eso, hermano. Yo quisiera que nos preparáramos un momento para recibir la cena del Señor. Oremos. Si hay alguien, antes de orar, quiero hacer un llamado, porque puede ser que alguien que nos esté viendo en este momento no conozca al Señor. Puede ser que haya alguien entre nosotros que no haya recibido nunca al Señor Jesucristo en su corazón. Y yo quiero que usted me dé la oportunidad. Y si ya lo recibió, haga la oración conmigo. Y digámosle al Señor en esta hora: Señor Dios Todopoderoso, me arrepiento, Señor, de mis pecados. Te pido misericordia, Señor. Y me acojo, Señor, al poder de tu sangre. Y te pido, Señor, que me ayudes en esta vida
Hoy abro mi corazón. Hoy abro mi corazón para que tú entres, Señor. Para que tú entres, porque yo quiero pedirte a ti que seas mi Señor. Yo te pido a ti que seas hoy mi Salvador. Que seas la fuente de gozo y de alegría de mi corazón. Que tú te conviertas en todo para mí. Y te pido, Señor, que tu Espíritu Santo me ayude todos los días de mi vida a amarte y adorarte hasta que tú vengas, Señor, y estemos juntos para siempre. Si hiciste esa oración, bienvenido al pueblo del Señor, bienvenido a esta comunión de los santos del Señor. Vamos a ministrar la mesa del Señor como sabemos nosotros, tenemos la costumbre de reunirnos y ministrar la cena del Señor. Y en esta oportunidad, hermano, el Señor está en medio de nosotros y el Señor ha preparado para nosotros un banquete que vamos a recibir. Tomemos el pan en nuestra mano. Tomemos este pan en nuestra mano y digámosle al Señor: Señor, en esta hora venimos nosotros delante de ti, recordándote, Señor, recordando tu sacrificio y creyendo, Señor, en tu palabra. Porque tu palabra dice que esta noche en que tú ibas a ser entregado, tomaste pan y lo partiste y lo diste a tus discípulos y dijiste: este es mi cuerpo que será entregado por ustedes para el perdón de los pecados. Haced esto en memoria de mí, dijo el Señor. Y en esta hora, todos juntos como un solo hombre, con un solo corazón, vamos a comer del pan. Padre, gracias te damos por este pan. Lo recibimos con gozo en nuestro corazón y te pedimos que sea de bendición para nuestro ser interior. Abre nuestros ojos, nuestros oídos y nuestro entendimiento, Señor, para que a través de esto lleguemos a ser expertos como los hijos de la tribu de Isaacar. Comamos del pan en el nombre de Jesús. Tome su copa en su mano y pensemos en un segundo, hermano, en el sacrificio del Señor. No piense en un Cristo doloroso, piense en un Cristo que fue a la cruz por nosotros, por amor, hermano. Piense en ese Jesús. Y esta es la copa que representa la sangre de su Hijo Jesucristo. Dice la palabra que esa noche el Señor, después de haber cenado, tomó la copa y dando gracias, la bendijo y la dio a sus discípulos diciendo: este es el cáliz o la copa de mi sangre, sangre del pacto nuevo que yo hago con ustedes para el perdón de los pecados. Tomemos de la copa en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Bendita sea tu misericordia para con nosotros, Padre, que te amamos, te adoramos, te tememos, Señor, y te pedimos tu auxilio en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Está bien, hermano, que antes de despedirme quiero pedirle que no se olvide de dos cosas: de bajar la revista, de leer la revista, de hacerse un experto en esa revista, hermano. Que el Señor le dé el rema de su palabra a través de esa revista.
Y asimismo le pido que no se olvide de mandarme una foto, un mensaje, un video, lo que usted siente en su corazón de cómo celebró esta cena. Que Dios le bendiga y le guarde ricamente. Nos vemos próximamente. Gloria.